Señor, grande eres tú, Señor, y cuando conocemos lo que tu palabra dice, de que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario la sangre, la preciosa sangre, que Señor habla mejor que la sangre de Abel, la sangre en la cual nosotros todos podemos remitirnos para remisión de pecados, la sangre que nos da la victoria, la sangre que nos cubre y nos prepara para exaltar, para glorificar, para levantar tu nombre en alto. Señor, por eso hoy, oh Dios, damos gracias porque tú eres excelso y eres exaltado. Tú eres grande y eres maravilloso. Tú eres Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, glorificado por todos. Y Padre, hoy clamamos, es para que seamos una iglesia efectiva, una iglesia pertinente, una iglesia, Señor, que esté siendo en estos momentos clave para lo que se necesita. Oh Dios, hemos visto por la historia muchas veces que la iglesia ha querido ser acallada por diferentes razones, razones económicas, razones de poder, de control, razones de gobiernos, de política, pero Señor, ninguna de ellas ha podido. Y por eso hoy, Señor, sabemos que tu iglesia, la iglesia que está cimentada y fundamentada en la declaración de que tú eres el Cristo, Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Hoy, Señor, levantamos nuestras vidas bajo este fundamento, que Jesucristo es Señor. Y Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre bajo el cual todos los que están en la tierra, bajo la tierra y sobre la tierra, se van a postrar. Es el nombre del que proclamamos hoy. Por eso hoy le estamos diciendo a la enfermedad que se doblega delante del nombre de Jesucristo, delante de la sangre del pacto eterno, delante del Dios Todopoderoso. Estamos diciéndole a la tristeza y la depresión que se postra y se doblega delante de la presencia del Señor. Le estamos diciendo a la desesperanza, te doblas y te colocas de rodillas delante de la presencia del Señor. Le estamos diciendo a la enfermedad, no tienes lugar, no tienes cabida en el cuerpo de Jesucristo. Y como cuerpo de Jesucristo hoy avanzamos y le decimos a la enfermedad que se va y que no tiene lugar para permanecer en el cuerpo, en los cuerpos de los hijos de Dios. Le estamos clamando en el nombre de Jesús y declarando que cualquier enemigo que quiera venir para impedir que como iglesia nosotros podamos hacer lo que nos corresponde hacer, se doblega delante de ti, Señor, y que no le permitimos el control de lo que hacemos, de lo que decimos a ninguna entidad humana, sino, Señor, al Espíritu Santo, a tu Espíritu, a ti, porque escuchamos lo que tú dices y decimos lo que tú dices. Debemos hacer y operamos en lo que tú estás haciendo. Por eso, Señor, este es un tiempo de revelación para traer transformación a este mundo. En el nombre de Jesús, pues, nos venimos delante de ti, oh Dios. Amén. Hermanos, y es un tiempo bueno, un tiempo... Y sabemos que hay cosas que están sucediendo que muchos han querido tergiversar y algunos no han visto todo lo que implica
lo que está sucediendo de una forma clara. Por eso cuando hemos estado hablando sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir una vida dependiente del Espíritu Santo, hoy queremos hablar de una responsabilidad que tenemos, y es la de ser verdaderos testigos, gente que tiene testimonio del Señor. En el Salmo 78:5, parte de este salmo dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Lo importante en este tiempo es entender que nosotros tenemos que ser gente, un testigo fieles con un testimonio. Y quiero hacer claro en esto porque mucha gente dice que está dando testimonio, pero el testimonio que están entregando es un testimonio de ellos, no un testimonio de Dios. El testimonio de Dios es la clave en este tiempo. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Porque ese testimonio que Dios te da a ti es un testimonio que nadie puede negar y que nadie te puede quitar. La obra de Dios en tu vida es algo que Dios entrega de forma tal que aunque muchos quieran, eso nadie lo puede quitar. Estamos en un tiempo que se nos quiere decir qué es lo que tenemos que pensar. Se nos quiere cercar nuestra forma de pensar, se nos quiere cercar nuestra forma de hablar y se nos quiere aún cercar nuestra forma de decidir. Pero Dios desde el principio le ha dado al hombre y por supuesto a la mujer libertad de pensamiento, libertad de decisión, y en palabras teológicas le ha dado libre albedrío. Y eso albedrío es para que pueda establecer y como hijo decidir ser como su padre. Los hijos pueden tener la decisión de parecerse a sus padres o no parecerse a sus padres, pero Dios quiere hijos que por decisión personal decidan parecerse a Él. Y ese es el testimonio que Dios anda buscando, gente que vea a Dios y empiece a dar testimonio y a hacer un testimonio tal que lo que está reflejando de Dios se convierta una ley en el pueblo de Dios. No es dar testimonio para decir, miren que soy un hijo privilegiado de Dios. No es para decir, miren qué privilegio es ser hijo de este Dios. Es cambiar completamente el centro de lo que estamos nosotros haciendo. Nuestro centro no puede seguir siendo sentirnos mejor, una visión hedonista del Evangelio donde si nos produce gozo, si nos produce risa, si nos produce placer, es bueno, cuando realmente lo que Dios quiere es que produzca propósito y lo que produzca capacidad de transformación de lo que está en la tierra a la semejanza de lo que sucede en el cielo. Es decirle al cielo, desciende y ven a esta tierra. Es invadir con el cielo la tierra. El testimonio que Dios nos está pidiendo que demos es ser testigos de lo que Dios está haciendo en el cielo y producir eso que está haciendo en el cielo en la tierra. Ser capaces de traer la paz que hay en el cielo a la tierra. Es ser capaces de traer la salud que hay en el cielo a la tierra. Es ser capaces de traer la bendición que hay en el cielo a la tierra. Por eso ser testigos en este tiempo no es simplemente ser una gente que habla de un pequeño testimonio, sino es gente que habla de la grandeza del Dios que tenemos. Un testimonio también tiene que ver con testamento. Es algo que se le deja a generaciones futuras. Por eso el Salmo 78 tiene mucho que ver con esto, porque él también lo empieza a establecer para que se vayan a diferentes generaciones. Y si contamos de cierta forma, vamos a ver que la bendición de una generación puede llegar hasta 10 generaciones. Lo que se habla en una generación y se establece el testimonio de Dios en una generación va a bendecir hasta 10 generaciones. Por eso que este mensaje es clave en este tiempo. No podemos seguir creyendo que tenemos un Dios que se olvidó de nosotros o un Dios que nos está encerrando en las casas. Esta es una agenda diabólica
con la intencionalidad de traer control sobre la iglesia, control sobre nuestra forma de pensar y control sobre nuestra forma de hablar. Pero es por eso que la iglesia tiene que soltarse en este tiempo y empezar a declarar y llenar cada una de estas redes sociales, de esta media, de cualquiera una de estas cosas, llenarla con el Evangelio de Jesucristo, con el testimonio de poder de Jesucristo. Tiempo donde cada uno de los que estamos aquí debería ser un multiplicador de lo que se está haciendo. Si tú estás viendo este programa, multiplícalo, llévalo a diferentes plataformas, establécelo en diferentes lugares, con el propósito no de que la gente conozca al pastor que está aquí, sino con que la gente sepa que la iglesia de Jesucristo va más allá del simple hecho de decir que Dios es bueno, sino que nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios tiene el control, tiene el gobierno y su reino desciende en este tiempo para cambiar todas las cosas. Es por eso que tener el testimonio es clave, es lo que nos hace testigos. Quiero leerte un texto que hay en el libro de Génesis, capítulo 31, versos 44 y verso 48. Y dice así: ven pues ahora, hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. El testimonio tiene que ver con el pacto que hemos hecho con Dios. El pacto que Dios ha hecho con nosotros, contigo y conmigo, es tan clave que todo lo que es de Dios ahora viene a ser nuestro, pero no para simplemente caminar y decir, qué bueno, tengo todo lo de Dios, es mío. Es para traer todo el reino de Dios, el Rey del universo, a la tierra. Es convertirnos en ese agente que demuestra a Dios en todo lugar. No solamente somos testigos porque decimos algo, sino que somos testigos porque tenemos una forma de conducirnos, una forma de mostrarlo a Él diferente. Cuando nosotros somos gente de pacto, caminamos en ese testimonio. Cuando somos gente de pacto, nosotros tenemos un legado apropiado, un legado que le muestra al mundo quiénes somos, pero le deja a nuestros hijos naturales y espirituales una forma de caminar que revela y demuestra a Dios. En el Salmo 81, verso 5, David nos dice así: lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. El testimonio se demuestra hablando, y una de las características del testimonio es que nosotros empezamos a alabar de forma tal al Dios que tenemos, porque tenemos un pacto con Él, pero ese pacto no se queda en simplemente tener un papel, sino es una relación con Dios tal que le conocemos cada día mejor, y por lo tanto, porque le conocemos, hablamos de Él y lo demostramos a Él en todo lugar. Damos testimonio del Señor. Vamos a hablar de Él, vamos a demostrar y accionar, porque un testigo es alguien que también se mueve para testificar, o sea, que tiene acción en hacer lo que Dios está haciendo. El Salmo 19, 7 dice así: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Cuando nosotros somos testigos fieles, Dios empieza a traer beneficios a nuestras vidas. Nos dice que nos llena la boca, nos dice que convierte el alma, dice que nos hace sabios, aunque la gente pueda verlo sencillo. Y esto se antepone a algo tremendo. Mucha gente piensa que somos naif, para decirlo en inglés, somos tontos. Pero realmente, cuando empezamos a dar testimonio de Dios, la sabiduría de Dios empieza a brotar en nosotros. Y eso es lo que está haciendo este salmo aquí, está declarando este salmo. El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Ser un testigo de Dios trae bendición a tu vida, a tu generación, pero también a tus generaciones venideras. En el Salmo 78, 6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán.
Es el momento de cambiar la historia de nuestras familias. Hermanos, estamos en un momento donde hay familias que están preocupados porque el gobernador dijo una cosa, porque el alcalde dijo otra cosa, porque una jueza por ahí dijo otra cosa. Y es cuando estamos en el momento de escuchar lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios está diciendo es que seamos testigos. Nos ha investido de poder, nos ha llenado del Espíritu Santo, pero es para que salgamos, digamos, mostremos, operemos, obremos, oremos con poder para que el Señor sea demostrado. Y eso va a cambiar la historia de nuestra familia. Hay diferentes formas de ver esto, pero en los años 1800 tomaron el ejemplo de dos personajes. Uno de ellos, un hombre que decidió servirle a Dios por encima de todas las cosas, y por 10 generaciones lo siguieron y encontraron hasta llegar a que uno fuera presidente de la nación, hasta que uno fuera y cambiara las cosas. En cambio el otro, vieron una persona que decidió apartarse de Dios y no había llegado a la 4ª generación cuando habían pasado por cárceles, por ser asesinos, ladrones, todo tipo de delincuencia, y esta familia, la 4ª generación, había desaparecido de la faz de la tierra. Es el momento de cambiar la historia de tu familia, es el momento de cambiar la historia de tus generaciones, porque Dios quiere que cambiemos. Miren esto, ¿qué le pasa? ¿Qué beneficio tiene la familia? En el Salmo 138:7 dice así: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Le cree a Dios. La familia y las generaciones empiezan a creerle a Dios, porque ven lo que Dios ha hecho en tu vida. Como lo ven, hay un testimonio pleno, completo, real. Y que estamos actuando en lo que Dios dice. Y cuando actuamos en esto, vemos la bendición de Dios por encima de todas las cosas. Por eso vamos a declarar lo que Dios dice. Que estas generaciones entonces no van a ser rebeldes. Y pensaba un poco en este texto y qué impresionante es cómo la rebelión entra en la gente. Y mucha gente espera cosechar hijos no rebeldes cuando ellos siguen caminando en rebelión contra Dios. Muchos dicen ser cristianos, muchos operan como cristianos, pero siguen un corazón rebelde. Se olvidaron de obedecerle a Dios. Pero es el momento de que nosotros cambiemos. Y no sean, como dice el Salmo 78:8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Cuando no actuamos correctamente en testificar, vivimos las consecuencias. Son una generación terca, testaruda, no pierden la fidelidad a Dios, no son fieles a Dios. Vuelven la espalda a su llamado y a su propósito. Y cuando la guerra viene, son los primeros que salen corriendo. No guardan el pacto. Son la gente que fácilmente pierde la comunión con el pueblo, con la gente. No siguen la ley de Dios y se olvidan de sus padres. Son gente que se olvidan de lo que fue depositado en ellos. Pero para ser relevantes en este día, nosotros tenemos que ser testigos. Hechos 1:8 lo dice: recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo es una orden de Jesús, es un mandato. Y Jesucristo como nuestro comandante y nosotros como soldados debemos obedecer. En Marcos 16, versos 15 al 20 nos dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les
les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Cuando somos testigos, se suelta el poder de Dios. Amén. Señales que siguen a los que creen y a los que dan testimonio, a los que están dispuestos a presentar al Dios de acuerdo a lo que Dios es, no de acuerdo a la idea humana de muchos. Dios está en control, y aunque el mundo, las religiones, los religiosos, los hipócritas quieran tomar el control, Dios está en control, y Dios va a cambiar todo para que Él seguir en el trono como Él ha estado. El que cree, el que tiene fe, ve señales. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba. Pedro empezó a testificar con todo lo que empezaba al Espíritu a traer a su vida, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, esta generación en el mundo está hablando de mortandad, está ministrando miedo, está ministrando muerte. Y mucha gente, mucha iglesia está creyendo por esto. Pero es el momento de nosotros ser salvos de esta generación. Y para ser salvo hay que ser testigos. Para ser salvo tienes que tener en tu corazón el testimonio de Jesucristo. El ser alguien que decide caminar bajo todo el poder de la sangre del Cordero, de la sangre del pacto, y con ese pacto decir: yo tengo un Dios que es todopoderoso y que vamos a operar en ellos. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Cuando nosotros empezamos a testificar, vamos a ir a lugares que aún parecían imposibles para nosotros. Estos discípulos pensaban que era imposible para ellos pasar por Samaria, pero después que empezaron a testificar, empezó a soltar el poder y la palabra de Dios, y puertas se abrieron para ir a diferentes partes. Si vemos parte de este capítulo, entendemos que empezó a haber un avivamiento tal en Samaria por la palabra de Felipe, ese evangelista tan tremendo, y de ahí en adelante se tocó a una persona que vivía en África, al etíope, y este hombre testificó, y se conoce que el evangelio empezó a distribuirse en todo el continente africano por la palabra de Felipe a un etíope, y de ahí en adelante se expandió el evangelio en el continente africano, en el continente asiático, en la parte de India. Dios quiere usarnos para llegar hasta lo último de la tierra. Tú puedes ser testigo, y esta orden fue establecida por Jesús mismo. Hechos 10, 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es la orden de Jesucristo: ir y dar testimonio, ir y ser testigos, ir y predicar el evangelio, ir y hacer la obra de Jesucristo. Es tiempo de testificar, no es tiempo de quedarnos asustados, estar creyendo que nos va a caer una multa. Hermanos, en medio de esta situación es el momento de resplandecer, mostrar la gloria de Dios, caminar en el poder de Dios. Es el tiempo de testificar del Señor, de sus obras, y no retroceder en la batalla, porque es ahí donde Dios va a mostrar su poder. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Señor, queremos exaltarte, queremos glorificar tu nombre, y queremos, oh Dios, que tú seas glorificado por todo esto que están escuchando, por toda esta gente que está allí, Señor, escuchando de esta palabra, pero también siendo motivados y centrados a moverse en el pacto y en el testimonio
que tú nos has entregado. Por eso te pido, oh Dios, que tú les des tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad de ser testigos tuyos. Testigos empiezan en su casa, que cada uno de la casa nuestra pueda conocerte y puedan caminar creyéndote. Señor, ser testigo de nuestra familia extendida. Nuestra familia extendida pueda recibir palabra real de quién tú eres. Y Señor, ir aún más allá, ir a tomar a todos aquellos que nos conocen, a todos aquellos cercanos, que puedan recibir realmente el testimonio tuyo. Por eso, Señor, te pedimos, danos valor para presentar tu palabra y tú, Señor, séllalos con milagros, con portentos, con sanidades, con maravillas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. Gracias, pastora. En este mensaje hemos estado hablando del pacto, del testimonio. Y a mí me gusta mucho un texto en la palabra, lo uso mucho en el tiempo de la comunión. Está en Apocalipsis 11:12. Dice, y ellos le han vencido por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 hechos específicos que los hijos de Dios tienen que mostrar y tienen que demostrar. No está muy en acuerdo con los que hablan de supergracia, no está muy en acuerdo con algunos que han enseñado ciertas formas de entender la palabra, pero este texto nos dice que el pacto es clave, porque dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio. Esto también puede referirse a la palabra del pacto. La palabra del testimonio habla de que nosotros, cuando estamos en pacto con el Señor, tenemos un testimonio ya con esto. No merecíamos tener ese pacto, pero Jesucristo murió para que nosotros fuésemos parte de este pacto. Él se convirtió en el animal que soltó, que se dio su sangre para que este pacto de sangre fuese una realidad y nosotros recibiésemos todos los beneficios del pacto. Ya esto es un testimonio. Y el testimonio de esto dice que nosotros ahora podemos vencer. Hemos vencido al enemigo, el que había estado día y noche acusándonos delante del Padre. Pero ahora, a través de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, y que nosotros decidimos colocar nuestra vida bajo lo que el Señor está diciendo, que nosotros recibimos la capacidad de avanzar en un tiempo como este. El apóstol enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando hacemos la comunión, tomamos el pan como simbolismo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se queda solo en el cuerpo que fue crucificado, fue sepultado y resucitado, sino que ahora el cuerpo de Cristo somos toda su iglesia alrededor del mundo, mostrando y revelando a Cristo en todas partes. Por eso cuando comemos el pan estamos diciendo, Señor, reconocemos que fuimos los culpables de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros nos acogemos a la sangre del pacto y nos convertimos en ese cuerpo que quiere hacer lo que la cabeza dice, ser testigos en todas partes, ser un cuerpo que en la unidad del Espíritu pueda reflejar en todas partes lo que se está haciendo y no dejarnos acallar por ninguna estrategia de hombres. Llámese como se llame, considérese como se considere, sino que nosotros seamos capaces de creerle a Dios. Y tú dices que yo no sé escuchar la voz de Dios, entonces léete la Biblia. Y ahí está muy claramente, porque toda palabra que tú puedas escuchar tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia. Y por eso, como iglesia, como hermanos,
Vamos a tomar este pan creyendo que somos el cuerpo de Cristo, que demuestra, al igual que Cristo, cuando estuvo en la tierra, milagros, señales y portentos. Así que te invito a comer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. La orden de Jesús, justo antes de ir a la cruz, fue que tomaran el pan y el vino todas las veces que nos reuniéramos, con el propósito de hacer memoria de Él y recordar el pacto. Porque Él dijo que esta copa hace memoria del pacto de sangre, del nuevo pacto en Jesucristo. El nuevo pacto es un pacto que es mucho más grande que todos los otros pactos que hay en la Biblia. Un pacto que es mucho más completo que todos los otros pactos. Y este pacto le da libre entrada a todo aquel que se acoge a Él al trono de la gracia. Este es quizás el beneficio más grande que tiene este pacto. Ir al trono donde alcanzamos misericordia, al trono de gracia, al propiciatorio directamente. No necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otra cosa. El sacrificio de Jesucristo nos hace suficiente. Y dice que en ese trono, allí alcanzamos la ayuda que requerimos para el momento, para la situación que tenemos, para esto. Por eso, en este pacto están los recursos. Por eso el enemigo no quiere que hagamos este acto. Por eso mucha gente le ha creído al enemigo diciendo, como esto es un símbolo, no se hace. Cuando es más importante, fue una orden de Jesucristo que la hiciéramos. Y como orden estamos cumpliendo esto, pero como orden también recordamos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y dice el diácono Esteban en el libro de Hechos, cuando estaba siendo apedreado, que veía a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy quiero que en fe alce tus ojos y veas a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, que dice que cuando hacemos esto tenemos libre entrada al propiciatorio, al trono de la gracia, y en ese trono tenemos la ayuda que necesitamos. Así que te invito a tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomemos todos. Padre, bendecimos tu nombre. Señor, tú eres maravilloso, eres muy bueno. Y Señor, venimos delante de ti es para levantarte, exaltarte a ti y proclamar tu gloria, proclamar tu poder, proclamar tu gracia. Bendito Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y ahora te pedimos para que cada persona que está allí, Señor, escuchando, pueda tomar la decisión en este tiempo de avanzar con un testimonio claro, que tú eres nuestro Dios, que en ti hay respuesta, que en ti hay cobertura. Y Señor, que todo aquel que de una u otra forma está siendo tocado en enfermedad, hoy declaramos sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Todo aquel que tiene problemas en los pulmones, Señor, está dándome en esto el sentir de que los pulmones están siendo sanos, restaurados en el nombre de Jesús. Todo aquel que tiene problemas estomacales, en el nombre de Jesús, están siendo sanos ahora en el nombre de Jesús. Todos aquellos que están escuchando y la enfermedad les ha tocado en alguna forma, les ha alcanzado depresión, se han sentido fuera porque ha sido mucho tiempo estar en casa. Hoy el Señor está declarando que viene libertad
tienen libertad. Estamos orando, Dios, y estamos creyendo que se sueltan ideas para generar recursos en este tiempo. Hay familias que sus recursos se han disminuido en gran manera porque no ha habido suficiente trabajo, suficiente empleo. Pero hoy en el nombre de Jesús estamos creyendo, porque nuestra mente se abre, nuestros ojos se abren, nuestros oídos se abren y vemos oportunidades donde antes no había. También, Señor, estamos orando porque tú nos des paz y gozo en este tiempo. Que podamos caminar en esto. Y igual estamos clamando por nuestros países. Señor, aquí hay gente que están en otras naciones, aquí hay gente que está escuchando de diferentes naciones. Señor, queremos ver nuestras naciones también salir, que se abran, que, Señor, podamos ver que nuestras familias reciben las bendiciones o lo que se les está enviando y que podamos saber de ellos en forma clara. Por eso, Señor, estamos pidiendo para que los países se abran. Señor, ya basta de que los países sigan cerrados. Necesitamos los países abiertos y tú eres la respuesta, oh Dios. Tú puedes cambiar los corazones de gobernantes. Tú puedes cambiar, Señor, a un gobernante si es necesario. Y por eso apelamos a ti, Señor, para que tú traigas esta bendición. Y, Señor, te pedimos para que esta pandemia pare. Señor, que los números desciendan y que se puedan aperturar los países para que la normalidad de la gente poder salir sin problema vuelva. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Bueno, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera invitarlos para el domingo a las 12 del mediodía. Vamos a estar en nuestro local donde estamos reuniéndonos. Simplemente por la ordenanza que hay, le estamos pidiendo que usted llegue al local con su máscara. No queremos que ninguno tenga ningún problema, así que esto, aunque no es necesario dentro del local, no queremos tampoco que usted tenga problemas con ningún tipo de acciones. Y estamos pidiéndole que esté a las 12 y los que no puedan asistir por alguna razón, también vamos a estar por Facebook a las 12 del mediodía, hora de Houston. Dios me los bendiga y los esperamos.